Muy bien, alumnos, voy a explicar el problema número 7. No sé si alguno de ustedes lo intentó, pero vamos a hacerlo dado que no hay respuestas hasta el momento de alguno. Solo un alumno por ahí, pero voy a explicarlo de todas maneras, ¿ok? Este se parece a un problema que ya expliqué anteriormente y en este caso tengo tres aulas. El aula A, que no sabemos cuántos alumnos tiene, el aula B, tampoco sabemos cuántos tiene, y el aula C, tres aulas. Muy bien, ahí está, aula A, B y el aula C. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Dice el problema que de las tres aulas tienen cantidades diferentes. Dice, de cada una de ellas, vamos suponiendo del aula A, se van a pasar a las otras dos aulas tantos, mire esta frase me gusta, se van a pasar a las otras dos aulas tantos alumnos como hay en ese momento en cada una de estas. ¿Cómo así, profesor? A ver, te explico con numeritos para que me entiendas. Suponiendo que en el aula A hay 30 alumnos y en el aula B hay 10 alumnos, solamente con dos aulas. A ver, suponiendo que en A hay 30 y en B hay 10, ¿qué quiere decir esa frase? Dice que se van a pasar tantos alumnos como hay en ese momento. Muy bien, si en el aula B hay 10, quiere decir que se van a pasar 10 alumnos. Eso quiere decir que se van a pasar. Dicho de otra manera, la cantidad de B prácticamente se está duplicando porque ahora B ya tendría 20. ¿Sí? Prácticamente se está duplicando su cantidad. Eso quiero que entiendan. Y eso va a pasar con las otras dos aulas, con el aula B y con el aula C. Si el aula C, por ejemplo, tenía 5, ¿qué va a pasar? Si pasa, dice, la misma cantidad que tiene, es decir, se le aumenta 5 más, quiere decir que ahora el C va a tener 10, que en otras palabras significa que se ha duplicado. ¿Ok? Entonces, mira, del aula A va a salir la misma cantidad de alumnos que tiene el aula B y va a salir la misma cantidad de alumnos que tiene el aula C. Eso significa que salen tantos alumnos como hay en ese momento en las aulas. Si hay 10, salen 10, ingresan 10 más. Si hay 5, ingresan 5. En otras palabras, que esto es lo que quiero que me entiendan porque esto vamos a usar, se ha duplicado la cantidad de las dos aulas restantes. Del A están saliendo, entonces en el B se duplica, en el C también se duplica. Muy bien, vamos acá. En esta parte. Entonces, del aula A no sabemos cuántos hay, en B tampoco, en C tampoco, pero sí sabemos que va a suceder lo siguiente. Del aula A van a pasar al aula B una cantidad de alumnos y al C también van a pasar una cantidad de alumnos. Que no sabemos cuánto pasa, pero sí sabemos que el aula se va a duplicar. Se va a duplicar su cantidad de alumnos. Se va a duplicar. ¿Ok? Y en el A no sabemos cuánto queda, así que lo dejamos allí. Luego, ¿por qué primero empezamos con el A? Porque luego por acá dice que en orden alfabético. O sea que primero del A han pasado. Ahora del B van a pasar a las otras dos aulas. Del B van a pasar al A y van a pasar al C. Quiere decir que en esta ocasión el A se va a duplicar. El A se duplica y el C también se duplica. Eso quiere decir. En el B, ¿cuánto queda? No sabemos cuánto queda en el B. Y ahora me toca del C. Del C van a pasar al A. Del C van a pasar al B. Y se va a duplicar, pues, ¿no? Se va a duplicar. Eso es lo que está sucediendo en todos. Se va a duplicar. Y en el C no sabemos cuánto queda. Aunque sí al final dice, bueno, ya pasaron del A. Ya se pasó del A, se pasó del B y ahora del C. Dice que al final, el problema al final quedan con 120 estudiantes cada uno. Entonces completamos. Al final cada uno tiene 120, 120 y 120. En total, ¿cuántos alumnos hay? Entre las tres aulas hay 360 alumnos. Y siempre debe haber, como te mencioné en el problema anterior, la misma cantidad de alumnos. Siempre debe haber la misma cantidad de estudiantes, 360 entre las tres secciones. Muy bien, y empezamos completando.
Si había 120 en el primero y se ha duplicado, quiere decir que habían 60, ¿no? Habían 60. Ok, ya sabes que acá con la operación contraria, que es entre 2, y así con todo, ya no voy a escribir mucho, se divide entre 2, acá también se dividirá entre 2, y acá no hay operación, profe. ¿Cómo? Ya completamos de acuerdo a lo que tengo. Ya tengo 60 más 60, 120. Para llegar al 360 me faltan 240. Allí. Listo, muy bien, hacemos lo mismo acá. Acá sí tiene operación 120, aquí no hay operación, pasamos al que sí tiene. Acá habría 30. Completamos. 30 más 120 son 150. Para el 360 le faltan 210. Muy bien, completamos acá 60 en este caso. La mitad de 210 es 105. Y completamos en el A. 60 más 105 son 165. 165 para 360 me faltarían 195. Listo. Entonces en este problema, ¿cuál es la respuesta? La pregunta dice ¿cuántos estudiantes tenía el aula A? Entonces para nosotros el aula A al inicio tenía 195 estudiantes. Esa es la respuesta al problema número 7. ¿Ok? Con esto terminamos.